El día de hoy veremos límites exponenciales de la forma 1 elevado a infinito. Cuando nosotros, al intentar encontrar el límite de alguna determinada función y esta nos salga 1 elevado a infinito, nosotros vamos a tener que recurrir a algunas fórmulas de límites notables. Esta es la primera. Tenemos el límite y en este caso la tendencia de la variable es a infinito y tiene la forma de 1 más 1 sobre u, todo eso elevado a u, lo cual da igual a e. Esa fórmula se la utiliza cuando la tendencia de la variable es a infinito, y hay una segunda que es la siguiente. Aquí tenemos la segunda fórmula. En este caso la variable tiende a 0 y tenemos acá 1 más u elevado a 1 sobre u. Esto nos va a dar también igual a e. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para salvar la indeterminación generada al realizar el paso al límite inicialmente. Si dominamos estas dos fórmulas, vamos a tener este tema en nuestras manos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio para aplicar alguna de estas fórmulas. El primer ejercicio que vamos a ver tiene tendencia hacia infinito y vemos acá que tenemos una expresión, una función exponencial. En este caso tenemos variable tanto en la base y en el exponente. Si nosotros realizamos el paso al límite como se suele hacer siempre, vamos a tener lo siguiente. Reemplazamos Al reemplazar obtenemos esta expresión, y si nosotros utilizando las operaciones que hay de infinito vamos a obtener que en la base nos va a quedar infinito, ¿no? Vemos que tenemos infinito al cubo por 2, aquí tenemos menos, aquí tenemos 6 por infinito, más 5, etcétera, ¿no? Y en la parte de abajo también va a ser una indeterminación de la forma infinito sobre infinito en la base y en este caso elevado a infinito. Bueno, esto es indeterminado. Podríamos intentar salvar la indeterminación de la base utilizando la regla práctica que habíamos visto en una anterior clase. Es decir, dividimos a toda la expresión entre la x de mayor grado. En este caso tenemos x cubo, con la idea de deshacernos de esa indeterminación, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Realizamos las simplificaciones. Aquí esto se va, aquí nos va a quedar cuadrado y aquí nos va a quedar x. Copiamos lo que nos queda ahí está. Esto es lo que nos ha quedado al simplificar en la parte de arriba. Ahora podríamos nuevamente intentar hallar el límite, y si lo hacemos nos vamos a topar con que vamos a tener en la parte de arriba, es decir, 2 menos 6 sobre infinito cuadrado más 5 sobre infinito al cubo, y en la parte inferior 2 menos 1 sobre infinito más 1 sobre infinito al cubo elevado todo esto a infinito menos 2 sobre 3. Y observemos así a simples rasgos que esto se hace 0, esto también, esto también, esto también. Por lo tanto nos va a quedar 2 entre 2, lo cual equivale a 1, y en el exponente nos queda infinito. Y veamos que tenemos la indeterminación 1 elevado a infinito. Bien, entonces esto nos demuestra que es este tipo de indeterminación la que tenemos aquí. Ahora esta es la que vamos a salvar, y en este caso, como la tendencia es hacia infinito, vamos a utilizar esta primera fórmula. Para salvar la indeterminación debemos comparar al ejercicio planteado con nuestra fórmula. Vemos que evidentemente tiene tendencia a infinito. Tenemos en este caso en la fórmula un 1 más 1 sobre u.
cosa que aquí en el ejercicio no hay eso, tendría que haber un 1 más. Así que para encontrar ese 1 más, ¿cómo hacemos? En este caso, lo que podemos hacer es realizar la operación de la división de polinomios, con la idea de obtener ese 1. Es decir, que copiamos tanto el numerador y el denominador. En este caso dejamos un espacio aquí porque hay ausencia de x cuadrado. Entonces, recordando los pasos que se hace para una división, la idea aquí es que añadamos un número tal que al multiplicar nos dé lo mismo que acá, y evidentemente la idea es que se anule. Bien, entonces procedemos a empezar. En este caso es el 1 que corresponde. Vamos a empezar con este de acá. 1 por 1 nos da 1, lo notamos acá con signo opuesto. 1 por menos x cuadrado es menos x cuadrado, y lo notamos acá con el signo opuesto, en este caso en el espacio donde pertenece a ese grado. Y por último 1 por 2x al cubo, lo notamos acá que es 2x al cubo, y se anota con el signo opuesto, ¿no? Entonces la idea simplemente es reducir, no simplificar. En este caso la idea es que aquí se haga 0, y bueno, lo demás se anota. Bueno, esto se suma, acá nos quedaría esta expresión. Bien, ahora nos toca reescribir esta fracción. Este número que queda aquí en esta parte se lo anota como ese número 1, que va a sumar ¿a qué? Va a sumar a una fracción, la cual va a estar conformada por este polinomio que queda en esta parte. Ya, eso es de forma general, y dividido entre lo que tenemos inicialmente como denominador, es decir, 2x al cubo menos x cuadrado más 1. Y bueno, hasta aquí ya podríamos ir comparando nuevamente. Vemos que ya ahora sí tenemos un 1 más. Veamos, aquí ya hay un 1 más. Sin embargo, nos falta ahora 1 sobre u. Es decir, esta fracción tiene que tener un 1 en el numerador. Vemos que nuestro ejercicio no tiene ese 1, pero ¿cómo podríamos hacer para que se haga 1 el numerador? La respuesta es sencilla. Vamos a dividir a este numerador entre sí mismo, ¿no? Entonces con eso se hará 1, pero si dividimos acá, hay que hacerlo también aquí en el denominador. Es decir, vamos a dividirle a x cuadrado menos x más 4 entre lo mismo, con la idea de que esto se va a hacer 1. Esa es la idea. Pero si estamos aumentando acá arriba, hay que aumentarlo también abajo, tal como está, para respetar la igualdad. Por lo tanto, esto se hace 1, y reescribimos nuevamente nuestro ejercicio. Ahora, si comparamos una vez más, vemos que se parece, ¿no? Tenemos 1 más, y aquí hay 1 sobre u, dice. Aquí tenemos 1 más, 1 sobre. Lo que quiere decir que esto que está en el denominador será esa u de la fórmula. Por la parte de la base ya tendríamos todo lo necesario. Ahora nos hace falta el exponente. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, vemos que aquí hay 1 sobre u, lo que quiere decir que es esto de acá, 1 sobre toda esta expresión. Y en la fórmula nos dice que tiene que haber una expresión, la misma expresión del denominador aquí arriba. Y observemos acá, comparemos y vemos que no tiene nada que ver, no se parecen nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a realizar un artificio matemático aquí para obtener esa expresión. Es decir, vamos a aumentar aquí una copia idéntica del denominador. Ahí está, es lo mismo. Ahora, si estamos aumentando algo, en este caso, esto lo de arriba lo estamos aumentando, está multiplicando. Hay que aumentar también su inversa en la parte de abajo, ¿no? Y lo mismo acá, esto estamos aumentando, está dividiendo, hay que aumentarlo arriba, quedando de la siguiente manera. Observen que es básicamente, hemos anotado abajo y arriba. ¿Cuál es la idea? Que al simplificar estas expresiones nos queda lo mismo que teníamos antes. Nos estamos olvidando de esta parte. ¿Qué ocurre con esto? Esto simplemente acompaña lo que es x menos 2 sobre 3. Ahí lo tenemos.
Entonces este artificio matemático nos va a permitir obtener esa u acá arriba. Ahora lo que nos toca hacer simplemente es acomodarlo para que llegue a tener la forma idéntica a la fórmula. Aquí está nuestra base y aquí tenemos ahora que simplemente acomodar. En este caso, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí en el exponente tiene que haber un 2x cubo menos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 6x más 4. Tiene que haber lo mismo. Aquí ya está, fíjense, aquí ya está. Lo mismo sería aquí en la parte de abajo. Simplemente es poner un paréntesis o un corchete para que se pueda llegar a la misma forma. ¿Y qué va a ocurrir con lo que reste, con lo que sobre? Eso simplemente se lo deja afuera y se le pone un límite aplicando uno de los teoremas de límite, que cuando tenemos el límite de una función elevado a otra función, eso es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Nos quedaría de la siguiente forma. Entonces hagamos un breve repaso. Veamos acá. Estamos en esta parte, nosotros hemos aumentado, ¿no es cierto?, con sus respectivos inversos para respetar la igualdad matemática. ¿Qué hemos hecho? Básicamente le hemos puesto un paréntesis a esta parte. Aquí está. Perdón, un corchete, ¿no? Ahí está. Hemos separado simplemente. Y lo restante, lo que sobró, es decir, toda esta parte, lo hemos expresado de la siguiente forma. Aquí está, con su respectivo límite. Recordemos el teorema del límite de una función elevada a una función. Ahora simplemente vamos a hacer un cambio de variable. Es decir, nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1. Recordemos que esto de acá es u. Eso elevado a u. Y todo esto a su vez elevado a toda esta expresión. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver este límite. Fíjense, nos vamos a enfocar en este límite de forma específica y el resultado lo vamos a anotar aquí en el exponente. Nos enfocamos en este límite. Lo que tendríamos que hacer primero sería multiplicar x menos 2 por todo esto, y en el caso acá 3. Es decir, tendríamos el límite cuando x tiende a infinito. Realizando la multiplicación nos queda x por x cuadrado, sería x cubo, x por menos 6x cuadrado, luego tenemos x más 4x, y ahora con menos 2. Menos 2, aquí tendríamos menos 2x cuadrado, luego menos 2 por 6x sería más 12x, menos 2 por 4, tendríamos menos 8. En la parte de arriba sería 3 por 2, 6x cubo. 3 por x cuadrado sería menos 3x cuadrado más 3. Simplificamos y nos queda esta expresión. Una vez entonces reducido esto, fíjense, esto de aquí ya hemos visto antes, ¿no? En una clase anterior. Esto es básicamente indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Nosotros reemplazamos esto y nos va a dar esta indeterminación. Así que utilizamos la regla práctica. Es decir, le dividimos a todos entre la x de mayor grado, en este caso x cubo, ¿no? Realizando este paso, ya hemos visto ya cómo se realiza. En este caso procedemos a simplificar. Acá nos va a quedar 1, aquí nos va a quedar el 6, aquí vamos a tener x en la parte de abajo, aquí x cuadrado, aquí vamos a tener x, y bueno, eso. Realizando el paso al límite, nosotros en esta parte específicamente hablando vamos a tener 1 menos. Vamos a realizarlo de forma breve, ya que la idea es enfocarnos en este tipo de límites. Y aquí vamos a tener luego 8 sobre infinito, ¿no? Sería infinito, luego tenemos más 16 sobre infinito cuadrado, menos 8 sobre infinito al cubo. Acá abajo tenemos 6 menos 3 sobre infinito más 3 sobre infinito al cubo. Bien, entonces básicamente, ¿qué nos queda? Esto se va a hacer 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, en esta parte, el exponente queda un sexto. Bien, al resolver este límite nos queda un sexto. Entonces eso lo anotamos aquí, un sexto. Ahí está. Bien,
nosotros ya sabemos que todo esto tiene una equivalencia. Nos vamos a la fórmula. Aquí está, ¿no? Esta es nuestra fórmula y esto es igual a E. Por lo tanto, simplemente anotamos acá, todo esto se convierte en E. Sería entonces E elevado a ¿cuánto? Elevado a un sexto. Ahí está, entonces ahí termina el ejercicio.